dentro del PowerPoint hay un archivo que les paso en el grupo que se llama ejercicios resueltos 1 y están los ejercicios de la clase pasada. Voy a poner en presentación de diapositiva para que puedan ver mejor. Ahí ven bien, se ve bien ahí. Bueno, entonces estos ejercicios tienen en el PowerPoint y está resuelto todo ahí. La clase pasada vimos desde el 1 hasta el 4 o 5 y hoy vamos a continuar. Pero antes voy a hacerles recordar de vuelta y acá tienen todos los ejercicios ya resueltos. El primero es leer dos números por teclado y encontrar el mayor de ellos. Y ahí tienen el ejemplo. Entonces aquí van a leer dos números y van a encontrar el mayor entre ellos. Primero van a incluir la librería que es el IOStream, y esta librería está habilitada para que ustedes puedan usar las funciones de escribir en pantalla e imprimir, que es el code y el sin. Para que puedan utilizar eso, entonces se incluye este IOStream. A medida que vayamos al curso o a medida que ustedes necesiten para otros proyectos que quieran hacer, entonces van a incluir otras librerías. Por defecto, esta es la principal librería que en todos los programas tienen que incluir. Entonces, es numeral, include, y entre símbolo de mayor y menor ponen el nombre de la librería que van a usar. Por defecto es IOStream para todos los casos. Al menos para los que tengan que ver con entrada y salida estándar, que es el por teclado, que es la salida de entrada-salida a nivel de comandos. Resulta ser que antes los sistemas operativos eran todos a nivel de comando, entonces esto trata de hacer de esa forma. Bueno, y eso es lo principal. Luego necesitan incluir este using namespace std. Entonces aquí lo que van a hacer es habilitar un espacio de trabajo para este IOStream y van a colocarle std, que es la librería estándar de entrada-salida. Ahí están las funciones de code y sin. Si no ponen este using namespace std, cada vez que van a escribir code van a escribir en std 4 puntos, así 2 puntos y luego 2 puntos std code. Para no hacer eso cada vez, entonces colocan esto, using namespace std. Bueno, y luego definen sus variables globales. Esas variables globales que están aquí pueden estar a este nivel o acá dentro del main. El main es el programa principal y nuestro programa puede contener fuera del bloque principal o dentro del bloque principal. La diferencia es que si está fuera de esto, ustedes pueden incluir estas variables globales a otras funciones. Entonces, así como existe el main, ustedes pueden crear sus propias variables. Entonces ahí ustedes, para este caso, pueden incluirla aquí o aquí. Dependen de qué es lo que necesitan hacer. En algunos casos necesitan que estén habilitadas estas variables para todos los programas o para todas las funciones. O en algunos casos solamente para esta función main. Para este ejemplo es indistinto. Puede estar aquí o puede estar aquí. Entonces, en este caso está fuera del bloque main y va a ser global a eso. Entonces definen estas variables enteras que se denominan A y B y le asignan el valor de 10 y el valor de 20. Y eso lo incluyen ahí. Y luego siempre se define int, que es integer o entero. A es igual a 10, punto y coma. Acuérdense que casi todas las líneas terminan con punto y coma, o si no les va a dar error. Fíjense aquí, después del include, el using namespace termina con punto y coma, el int A termina con punto y coma, el int B termina con punto y coma. Los bloques, acuérdense que están entre llaves
y el bloque principal es el bloque main. Entonces main es de tipo int y cuando tiene int dentro de un bloque main tiene que incluir este return 0 si todo salió bien. Y lo que nos pide acá en el programa es leer dos números y encontrar el mayor de ellos. Aquí directamente asignamos esos valores, aunque podremos leer por teclado. Acá estamos asignando directamente y preguntamos si A es mayor a B, entonces escribimos A es mayor a B, y por si no es su contrario, entonces ponemos B es mayor a A. Entonces o A es mayor o B es mayor. Entonces hacemos así la función de si no, fin si. Ok. Bueno, entonces aquí con code escriben en pantalla. Acuérdense que si van a usar el si, que es el if, tienen que abrir y cerrar paréntesis. Dentro de este paréntesis está la condición que ustedes necesitan preguntar. Puede ser A mayor a B, después puede ser B, A menor a B, A mayor o igual, A menor o igual y distinto. Son las condiciones que pueden colocar acá. Y también pueden ir mezclando con AND y OR. Entonces ponen el símbolo ampersand, que es el AND, y el símbolo de pipe, que son dos rayitas, para el OR. Eso tienen todo en el material acá tienen, dentro de ese material tienen. Si quieren usar i lógico, entonces es este ampersand, es AND, y si quieren usar OR es este que está acá, que se denominan pipe o pipe. Entonces son estos símbolos que están acá, o estos símbolos. Y para el no, para un valor negado, se coloca un signo de admiración y la condición. Entonces no igual sería el símbolo de admiración y el símbolo de igual. Entonces tienen toda esa forma. Entonces aquí tienen las condiciones, pueden ser A mayor a B, A menor a B, acá, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, igual, no igual. Y esta otra, que es una comparación de tres sentidos, que muy poco se utiliza. Estos son los que se utilizan. Entonces, para comparar las condiciones entre dos variables es esta. Y si quieren hacer otras comparaciones con más variables, pueden agregar la negación y lógico, AND, y o lógico. Bueno, y ahora vamos a continuar. Entonces, el primer ejercicio es leer dos números por teclado y encuentran el mayor de ellos. Entonces aquí leen dos números y verifican la condición. Si A es mayor a B, entonces imprimen A es mayor a B. Y acuérdense que pueden también incluirle este que está acá, que es L, que es end line o fin de línea. Entonces le agregan un enter y baja para abajo lo que tienen que escribir. Entonces se puede usar también esto. Entonces si A es mayor a B, escriben que A es mayor a B. Y si no, por el else, escriben que B es mayor a A. Y termina con este fin de línea. Acuérdense que cada bloque es una llave y dentro de este bloque pueden venir diferentes líneas de código. Entonces esta es una sola. Les dije en la clase pasada que si teníamos una sola línea, ustedes pueden omitir estas llaves. Pero si tienen dos líneas o más, entonces ya necesitan incluir estos bloques que están acá con las llaves. Por recomendación, siempre que van a programar, si es que ustedes no están seguros que si aquí va a haber más líneas, automáticamente ya le pueden incluir estos bloques que están acá, de tal forma que si necesitan en algún momento agregar más líneas de código, ya lo pueden hacer directamente. Bueno, este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, leer dos números y encuentra el mayor de ellos. El otro es leer dos números y encuentra el menor.
es el mismo algoritmo, solamente que varía acá en la condición A mayor a B, y en este caso es A menor a B. Solo varía en la dirección. Y acá, si A es menor a B, entonces escriben que A es menor a B. Y si no, B es menor a A. Entonces ahí tienen. En el ejercicio 3, lo que hay que hacer es encontrar el número, leer 3 números y encuentra el menor de ellos. Okay. La compañera había hecho de otra forma y creo que como se compartió eso una foto en el grupo, ¿verdad? Sí, bueno, y si no, ella había hecho con AND, ¿verdad? Con AND, ¿verdad? Y acá yo hago con otro if dentro de eso. Okay. Y acá tienen el ejemplo de cómo se hace. Van a leer 3 números, INT-A, INT-B y INT-C, y le asignan 10, 20 y 30. Entonces tienen 3 variables: A vale 10, B vale 20 y C vale 20. ¿Okay? O cualquier otro número que quieran preguntar. Y preguntan si A es mayor a B, entonces escriben que A es mayor a B. Y por si no, puede ser que las dos variables que nos faltan sean las mayores. Entonces preguntamos si B es mayor a C, entonces escribimos que B es mayor, y por su contrario tenemos que C es el mayor. Entonces se van mezclando las posibilidades. Y por si no, entonces aquí tienen la búsqueda de cuál es el mayor. Y ven acá que termina en todo este bloque acá. Entonces puede ser esta condición o este par de condiciones que está acá, que son los dos que faltan verificar. Por un lado tienen que verificar los mayores y por otro lado tienen que verificar los menores. Entonces este mismo que está acá pueden duplicar acá, y lo único que van a hacer es cambiar de mayor que está acá a menor, y preguntan la misma cosa. Si A es menor a B, entonces escriben que A es el menor, y si no, cualquiera de las que sobran, que son B y C, puede ser el menor, y preguntan si B es menor a C. Si B es menor a C, entonces escriben que B es el menor, y si no, entonces C es el menor. Es una forma de poder hacer este ejercicio, y ahí tienen el ejemplo de cómo se hace eso. En el ejercicio 4, creo que llegamos hasta aquí. Bueno, entonces, leer sucesivamente varios números y debe sumarlos y contarlos. Al final del programa debe mostrar el promedio, la suma y cuántos números fueron procesados. El programa debe terminar cuando se ingrese un valor menor a 1. Es decir, que cuando el valor sea menor a 1 tiene que terminar el programa. Como siempre, acá podemos colocar comentarios de una sola línea. Dice hallar el número y procesarlo de los promedios. Le ponemos la cabecera, que es la librería que vamos a utilizar, que en este caso es iostream. Luego colocamos using namespace std, colocamos el int sumador a 0. Acá estamos cerrando esas variables que vamos a usar. Int sumador igual a 0, int contador igual a 0, int promedio igual a 0 y int el número que vamos a leer. Aquí no hace falta que estemos cerrando eso, porque va a ser un proceso de lectura. Y aquí estamos colocando fuera del bloque main, por lo que va a ser variables globales en este caso. Como sabemos, podemos ubicarlos en esta dirección o aquí debajo en el bloque main. Bueno, entonces entramos dentro del bloque principal, que es el main, y escribimos ingrese número y le damos enter. Con code lo que hacemos es mostrar ese valor en la pantalla, y con sin lo que hacemos es leer por teclado. Entonces fíjense la dirección de la flecha. Cuando tenemos que mostrar algo, la flecha está apuntando hacia el code, entonces está apuntando hacia la pantalla. Y cuando estamos leyendo por teclado, que es este sin, estamos leyendo ese número
está apuntando hacia la variable, es decir, que los valores que ustedes ingresan por teclado se van a cargar en la variable. Entonces, este es para las entradas y esto es para la salida. Si se acuerdan de algoritmo, code sería escribir y sin sería leer. Entonces, lo que hace es mostrar en la pantalla, ingresa un número, le dan un enter aquí y luego ingresan el número sin número. Fíjense que todos terminan en punto y coma. Después de leer el número, lo primero que tienen que hacer es preguntar si el número es mayor o igual a 1, entonces vamos a procesar. O pueden preguntar también mientras el número sea mayor a 0. Es la misma pregunta. Mayor o igual a 1, es decir que valores desde 0 y valores negativos, entonces termina el programa. Y si el número que ustedes ingresan es un valor positivo, entonces entra dentro de este ciclo mientras a procesarse. Y si entra dentro de ese ciclo mientras, lo que hacemos es contador más 1 y ponemos contador es igual a contador más 1. Estamos contando la cantidad de números que están ingresando. Esto se hace en algorítmica o se puede hacer en el lenguaje C, pero tiene su forma más corta, que es escribir contador más. Ese es para no escribir contador es igual a contador más 1. Los programadores en lenguaje C se acostumbran a escribir de esta forma, ya que básicamente es un lenguaje que nos permite comprimir. Entonces van a encontrar mucho de este tipo de formas de acortar para no escribir contador es igual a contador más 1. ¿Se entiende? Sí. Traten de recordarse nomás que cada vez que ven más es contador es igual a contador más. Para sumador también se puede acortar. Ahí está en la lista de... Está, creo, no sé si les copié. Acá está. Cuando hacemos incremento, puede ser la variable más. Y si queremos hacer contador menos 1, escribimos el nombre de la variable es menos. ¿Okay? Si queremos asignar valores, entonces pueden hacerse de... Sí. Sí. Cuando quieren asignar valores, ya sea suma, resta, multiplicación o división, pueden asignarlo de esta forma. En este caso, esta es la forma corta de asignar multiplicación y división. Si quieren sumar, pueden sumar así, y esta es la forma de sumar valores. Entonces tienen todas estas formas. Esto es por de pronto lo más fácil de aplicar, y después podemos aplicar de esta forma. Okay. Entonces estamos en el 4 y lo que hacemos es contar y sumar. Acá contamos más 1 y acá sumamos. Como estamos dentro de un ciclo mientras, si no volvemos a colocar este que está en amarillo, va a quedar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque solamente leemos una vez y después ya no va a salir fuera de ese ciclo. Entonces necesitamos de vuelta escribir esto mismo. Code, ingresa el número y leer el número. Entonces leímos un número, entró dentro del ciclo mientras, acá con el while y la condición, y luego tenemos que leer otros números para poder seguir procesando. Imagínense que ustedes no le colocan este que está acá, entonces nunca va a cambiar el valor del número. Entonces el número va a quedar siempre con ese mismo valor y nunca va a salir. Y aquí tienen que leer otro número para que ustedes puedan seguir contando, seguir sumando, o bien si se rompe esta condición, entonces salir. Cuando se rompe esa condición, entonces cuando ustedes le ingresan un valor 0 o le ingresan un valor negativo, entonces sale fuera del ciclo y se posiciona el código en esta línea, y allá el promedio, sumador dividido el contador. ¿Okay? Y ahí imprimen los valores que necesitan colocar. La suma
La suma es el valor que tiene el sumador, que es este que está acá, y le dan un enter. Luego vuelven a mostrar cuánto es el valor del contador, que es este que está acá, y le dan enter. Y luego muestran el valor del promedio y lo muestran en este valor que hallaron acá. Y ahí termina el programa. Bueno, y ahora vamos a hacer este otro. Creo que hasta acá llegamos, hasta contar pares e impares. Ese es el número 4, creo, número 5. Leer 10 números por teclado, cuenta si esos números son pares e impares. Al terminar de ingresar dichos números, debe mostrar los contadores de pares e impares. Para hallar un valor par es el módulo tiene que ser 0. Entonces, eso es lo que tienen que verificar. Si el número que ustedes leen, su módulo es igual a 0, entonces es par. Y si no, es impar. Entonces lo que hacen es dividir entre 2. Cualquier número par dividido entre 2, siempre su resto da 0. Por ejemplo, 4 dividido 2, ¿cuánto da? Da 2. 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es el resto? 0. ¿Y cuál es el número que le continúa? 5. 5 dividido 2 es 2 por 2, 4, pero tiene un resto que es 1. Entonces, ahí ya tenemos los valores pares e impares. Cada vez que el resto es 1, entonces va a ser impar. Y cada vez que el resto es 0, va a ser par. Bueno, entonces vamos a contar los números pares e impares. Vamos a incluir la librería principal, que es el IOString. Vamos a usar using namespace std para que podamos usar el sin y el code de forma resumida. Vamos a declarar nuestras variables, que es contador par, que va a ser 0. Vamos a incluir otra variable que es contador impar, que también tiene valor 0. El número que vamos a leer se va a llamar número, y vamos a declarar también estas variables, que es esta i, que vamos a usar para nuestro ciclo desde i igual a 1 hasta n. Y también vamos a incluir una variable contador. Fíjense que todas nuestras variables son de tipo entero. ¿Está bien? Entonces int contador es igual a 0. Cuando ustedes necesitan declarar una variable, se antepone el tipo de datos al nombre de la variable y opcionalmente le pueden asignar un valor. Generalmente esos valores de asignación van a ser 0. Fíjense cómo este se declara int contador guión bajo par igual a 0. Int contador par igual a 0. Pero en este caso int número no le estoy asignando a 0 porque voy a leer esos números. Entonces se va a reemplazar ese valor 0 que le voy a asignar. Esta variable y si le asigno a 0 y la variable contador le asigno a 0. Cada vez que ustedes van a usar un contador o un sumador o un acumulador, necesitan asignarle valores a 0, porque si no les puede dar error. En este tipo de lenguajes necesitan a los contadores y a los sumadores o acumuladores asignarles valores 0, ya que puede tener basura. Los lenguajes más modernos sí nos permiten automáticamente declarar las variables y ya le asigna un valor 0. Pero en estos lenguajes que son de tercera generación, entonces generalmente se le llama que tiene valor basura porque puede tener cualquier valor que no es 0. Entonces, para asegurarnos que se inicia con 0, así escribimos de esta forma. ¿Solamente contador y sumador? Solamente contador y sumador. O cualquier otra variable que ustedes saben que van a cambiar durante el proceso. Imagínense que ustedes van a definir un valor de pi. ¿Cuánto vale pi? 3,14. Entonces automáticamente ya le asignan pi es igual a 3,14. En este caso sería mejor una constante. Y es una constante, ¿ok? Acuérdense que generalmente lo más normal es que la gente defina algunos valores como constantes. ¿Qué implica definir como una constante?
Implica que cuando ustedes definen una variable como constante, eso en el programa no va a ser cambiado, ¿verdad? O cuando ustedes tratan de cambiar, le va a dar un error. Entonces, están forzando a que nadie se equivoque de asignar mal esa variable. Pero yo también puedo asignar una variable que no cambia en todo el transcurso del programa. Pero imagínense que si ustedes trabajan en una empresa, si ustedes definen como una constante una variable, se están asegurando que ninguno de los que trabajan en esa empresa cambie ese valor. Pero si viene una nueva persona a trabajar en la empresa y ustedes asignan como variable, va a pasar que esa persona que no sabe que el nombre de la variable lo que hace puede asignar algún valor y ahí puede generar un error. Entonces ustedes van a saber cuándo asignar valores como constantes o cuándo asignar valores como variables. La tendencia es que aunque uno empiece a programar o hacer su código por una sola persona, o sea, cada uno hace su propio código, hay veces que en una empresa, o si ustedes son dueños de ese código, pueden contratar a otra persona y puede darse el caso de que no entienda qué es lo que hace el programa y empiece a manipular eso. Por eso es bueno en dos cosas: si es que van a manejar constantes, definir como constantes y tratar de disminuir el uso de las variables que son globales. En este caso yo estoy definiendo variables como globales. Cuando lo coloco dentro de un bloque, se convierten en variables locales y solamente ahí pueden funcionar. Entonces, generalmente lo que se recomienda es que esas variables bajen acá, a este nivel del main, o bajen a otro nivel de otras funciones que vamos a ir viendo. Son algunas recomendaciones para facilitar el trabajo. Porque ¿qué pasa si yo defino una variable que se llama interés simple o interés compuesto, y el mío hace un cálculo? Hay diferentes tipos de cálculos de interés. Algunos pueden ser francés, alemán, y otra persona hace el tipo de cálculo francés y yo hago el tipo de cálculo de interés alemanes, y los dos definimos variables globales que se llama interés. Entonces, por algún motivo, como son globales, el que se ejecuta primero entonces va a guardar un valor. Entonces, si mi programa o el de otra persona se ejecuta en algún momento, entonces al ser globales van a modificar esos valores. Por eso se acostumbra a usar variables que son específicamente locales. Cuando una variable es global, cuando inicia el programa hasta que termina el programa tienen creadas las variables, y cuando es local, cuando sale fuera del bloque se termina esa variable, entonces desaparece esa variable. Entonces, como ven acá, esta variable que está acá, contador par e impar, está habilitado para otros bloques que no es exclusivamente el main. Acá debajo pueden haber otros bloques, o acá arriba pueden haber otros bloques. Cuando metemos estas variables dentro del bloque main, solo dentro de este bloque está habilitado. Son buenas prácticas. Acuérdense que nuestra materia se llama metodología de programación. Entonces, aparte de programar, estamos tratando de entender cuáles son las formas más correctas de introducir el código. Entonces, a veces podemos colocar globales, a veces locales. ¿Y hasta qué tema llegamos a dar en esta clase? Metodología. Llegamos hasta archivos y estructuras de datos. Hasta ahí llegamos. En la carpeta ahí tienen el programa. Ahí pueden fijarse. ¿En la carpeta? En esta carpeta está el programa. Ahí pueden fijarse. ¿Le puedo quitar una foto? Sí, pueden quitarle una foto. Hasta ahí vamos a llegar. Voy a tratar no tuve tiempo nomás en la semana, pero yo después les voy a pasar eso mismo para que ustedes puedan tener acceso a eso. Entonces, entre esta semana y la otra les voy a incluir eso mismo que ven ahí, para que todos tengan acceso a eso. Bueno, entonces voy a seguir explicando. Entonces, acá definimos las variables contador par y contador impar. Entramos en el bloque main y nuestro ejercicio dice que vamos a introducir 10 números. Entonces, creamos un ciclo que va desde 0 hasta 9. Entonces son 10 números.
Y esta es la forma como se introduce el desde. Desde i igual a 0 y menor a 10. Fíjense que termina cada bloque en punto y coma. Este es el valor inicial, punto y coma. Esta es la condición, punto y coma, y este es el incremento. El incremento generalmente, como ustedes saben, es de 1 en 1. Si es incremental va a ser el nombre de la variable más. Entonces ya ven cómo está acortado acá. No es i es igual a i más 1, es i más para que sea más corto. Entonces la parte desde tiene i es igual a desde i igual a 1 hasta tanto. Este es el valor inicial, i igual a 0. Ahí empieza. Después punto y coma, esta es la condición, mientras i sea menor a 10, es decir que va a ir desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9, son 10 números, punto y coma, y el incremento que es 1. Bueno, entonces este es nuestro ciclo desde. Ahí hacemos en la parte de lectura, ingresa el número y leemos ese número. Leemos ese número y contamos. Contador es igual a contador más 1. Y preguntamos si el número mod, fíjense que este símbolo de porcentaje es el módulo del número, ¿verdad? Que es el módulo entero. Entonces aquí dice número mod 2 igual a 0. No sé cómo le conocían en el algoritmo, módulo o mod. Bueno, entonces es el número mod 2 es igual a 0. Si es igual a 0, entonces contador par es contador par más 1. Y si no, es impar. Contador impar es impar más 1. Bueno, y ahí ya tienen los dos contadores. Y ahí, al terminar el ciclo for, pueden imprimir la cantidad del contador, pueden imprimir el valor de i, pueden imprimir el contador par y el contador impar. Ahí tienen eso, al terminar el ciclo for. Y como acá tiene int main, entonces necesitan colocarle un return 0. Como les dije en la clase 1, cuando los programas terminan bien, el sistema operativo recibe un valor de retorno, y ese valor de retorno es 0. Cuando el número es un número diferente de 0, entonces la ejecución del programa fue de forma anormal, ya sea que se forzó su fin de ejecución o tuvo algún problema, como por ejemplo, ¿saben algún problema que se genera cuando ustedes hacen mal su código? Una división por 0, por ejemplo. Dividan por 0 en una calculadora o dividan por 0 en la computadora, siempre les va a dar error. Entonces esa es una forma anormal de terminar un programa, una de las formas anormales de terminar un programa. Cuando termina de forma normal, acuérdense que tiene este retorno 0. Bueno, y ahora vamos a hacer este que creo que no hicimos todavía. Vamos a leer un número y vamos a hallar el factorial de ese número. Les voy a mostrar cómo se hace el factorial de un número. El factorial de un número en matemáticas se hace así, por ejemplo. Y se pone 5 y este simbolito. Ese resultado es igual a 120.
El factorial de 5 es 120. Lo pueden hallar en una calculadora, en la calculadora de Windows o en otra calculadora. Vamos a ver si acá tenemos. Acá está. Se nota acá. Escriben 5 y n signo de denominación. ¿Cuánto es? 120. Y va a funcionar en cualquier tipo de calculadora. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. El factorial de un número es la multiplicación de todos los números que componen ese número hasta el número que ustedes quieran. O sea, 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. ¿Está bien? Y eso multiplica un poco. ¿Cuánto es? 120. Es 120. Y ese es el factorial de un número. Y ustedes lo que tienen que hacer es el algoritmo que recorran un ciclo desde y vayan multiplicando todos los contadores hasta el 5. Entonces van a recorrer desde el 1 hasta ese valor y van a ir multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y van a tener ese valor. Eso es lo que pueden hacer. Este es de forma incremental. Esa es de forma incremental. Pero también lo pueden hacer de forma decremental. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De forma decremental. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Generalmente este es más fácil de hacer. Entonces nosotros estamos acostumbrados desde ir desde el menor valor hasta el mayor valor. Mentalmente inclusive, ¿verdad? Siempre empezamos a contar desde el menor valor hasta el mayor. Es más difícil mentalmente esto, pero también se puede hacer. Entonces tienen dos formas de hacer este algoritmo. Vamos a hacerlo de forma incremental y yo les voy a hacer acá el algoritmo y después vamos a pasar al lenguaje C. Lo vamos a hacer de forma incremental. Vamos a definir una variable que se va a llamar factorial, que va a tener el valor de 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué no 0? Generalmente ponemos 0. Y acá ponemos por 1. Porque vamos a entrar a ejecutar por un ciclo. ¿Y qué va a pasar si yo le pongo este 0? Va a multiplicar el primer valor por 0. Y después va a ser 0 hasta el final. Porque multipliquen 1 por 0, 0. Y ese valor va a tener el factorial. Después van a multiplicar 2 por 0, 0. Hasta el final van a tener 0. Igual cuando le ponen 1 por 1, 1. Y así. Después 2 por 1 sí les va a funcionar de esta forma. Entonces vamos a definir el factorial de esta forma. Podemos ponerle acá n, que sea nuestro número. N igual a 5, que es el factorial de 5 lo que vamos a hallar. Bueno. Y después vamos a entrar en un ciclo desde y igual a 1 hasta ¿cuánto? Hasta 5, incremento de 1. ¿Está bien ahí? Ponemos fin de este. Y acá llamamos el factorial. Factorial es lo que hay en factorial por ese número. ¿Dónde está ese número? Está en i. Por i. Y acá imprimimos. Imprimir factorial. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces declaramos una variable que se va a llamar factorial. Colocamos el número que vamos a hallar, que es 5, y vamos desde i igual a 1 hasta 5, incremento de 1.
y lo que vamos a calcular es el factorial por i. Y vamos a hacer cómo funciona eso. Factorial, ¿cuánto vale? 1. Y la primera vez que entra dentro del ciclo, ¿cuánto vale? Y vale 1. 1 por 1, 1. Va hasta el fin de este. Luego sube acá, se incrementa 1 y vale 2. Y va a valer 2, que está acá. Valió 1 y ahora vale 2. Factorial, ¿cuánto vale? 1. 1 por 2, 2. Entonces va de vuelta acá y vale 3. Y va a hacer todo este proceso de la multiplicación hasta 5. Y ahí ya tenemos el valor de 120. Eso vamos a tratar de hacerlo en lenguaje C. Y vamos acá, File, New, nuevo proyecto. Consola, aplicación de tipo consola. Voy a llamar proyecto 3. Les recomiendo crear una carpeta para cada proyecto porque dentro de este proyecto hay un bloque main, que es este que está acá, y se va a reemplazar con el que ya tenían ahí. Esto lo dejan acá y ahí empezamos. Podemos declarar la variable aquí, pero les dije que también podemos hacer acá. Y entonces vamos a declarar int, ¿cómo se llama? N, que es el número, que vale 5. Luego tenemos int factorial, que vale ¿cuánto? 1. Fíjense ahí. Factorial 1 y n 5. Factorial 1 y n 5. Ahora entro en un ciclo desde que va desde 1 hasta 5 con incremento de 1. Y ahí hago el cálculo. Factorial es factorial por ese número. Y acá pongo for. Va a empezar ¿en cuánto va a empezar? En 1. Y ahí y acá está la condición y sea menor o igual a n. Entonces y va a ir desde mientras y sea menor o igual a n, y n es 5, entonces va a ir desde 1 hasta 5. Y aquí vamos a colocar el incremento y más. Fíjense, desde i igual a 1 hasta 5, incremento de 1. Eso es lo que estamos poniendo aquí. Desde i igual a 1, esta es la condición, hasta 5 y incremento de 1. Como estamos dentro del for o dentro del desde, entonces estamos habilitando un bloque porque pueden haber más código aquí. Entonces ahí abren un bloque y ahí van a escribir todo lo que necesitan escribir. Factorial es igual a factorial por i. Ahí. Bueno, y acá tenemos que poner, una vez allá al factorial tenemos que escribir code y ponemos la dirección de la flecha. Podemos escribir así: factorial de 5 es factorial.com. Entonces estamos poniendo ahí. Solo que aquí vamos a tener un pequeño error.
¿Cuál es el error que vamos a tener? Que no estamos poniendo ese using std. Solamente para mostrarles, se hace de esta forma. Me faltó declarar la variable i. Para declarar una variable i puedo hacer acá int i, pero también van a encontrar, hay veces que van a encontrar que si solamente esta variable van a estar afectando a este bloque, entonces aquí pueden declarar esa variable, pero por de pronto vamos a declararlo ahí. Ejecuto que no haya errores, dice factorial de 5 de 120, se ve eso, ¿verdad? Ok. Ahora voy a quitar todo para que ustedes puedan copiar este. Voy a cerrar y ahí tienen todo el código. Sí, les quiero mostrar nomás también cómo se hace. Ok, para que puedan entender enseguida voy a quitar. Pero quiero que prueben así. Fíjense que escribir std4.code o escribir std4.zip, y si tienen varios de esos es largo y complicado, ¿se entiende? Entonces lo más fácil para ahorrarnos es hacer using name espacio std.com y ahí pueden quitarle esto que está. Bueno, entonces pueden dejarlo aquí que no afecta, pero es más fácil verlo así. ¿Se entiende, verdad? Entonces tienen ahí. Y ahí pueden volver a ejecutar y les va a funcionar. Copien ese código para que puedan tener. Si es que van a encontrar muchos ejemplos en internet que muchos hacen esto y también es válido, pero ¿qué significa esto? Que solo esta variable i está definido dentro de este bloque y no lo puedes usar en otro lado. Esa es la diferencia. En cambio, si está acá arriba lo puedes usar en otros lugares. ¿Se entiende? Y cada vez que van a hacer un for y van a usar de esta forma, siempre van a colocar int i igual. ¿Se entiende eso? Entonces le permite a usted definir por bloque. Cuando ustedes definen así, solamente dentro de ese bloque que está marcado les va a funcionar esa variable y no fuera de otro lado. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir el valor de i aquí y está definido dentro de este bloque, me va a dar un error ahí. Me debería dar un error. ¿Se fijan? Esta variable i no está definido fuera, está definido dentro de este bloque. Si yo definiera la variable i acá, sí. Ahí. ¿Se fijan? Cuando yo defino fuera del bloque, entonces tienen acceso. Inclusive pueden tener acá una variable global y acá una variable local. Esta variable global es válido para todo ese bloque, excepto para este que está acá dentro, porque este es como si fuera otra variable. Así funcionan las variables locales.
solo ese valor le afecta a este bloque, pero este valor le afecta a lo que viene debajo o arriba que no están dentro de ese bloque. Vamos a definir así en este caso si quieren. Entonces no pueden tener acceso a esta variable y que está ahí. Podemos seguir jugando con esto. Ustedes llegaron en algoritmos el semestre pasado con funciones. Llegaron a ver funciones, ¿verdad? Okay. Cuando yo estaba, ya no nos alcanzó el tiempo para ver funciones, pero el grupo que están acá sí llegó a ver funciones. ¿Saben para qué es una función, verdad? Para hacer que un código sea mucho más legible y tenga cierta independencia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo de una cooperativa o de una financiera. Existen varios métodos para llevar el cálculo de intereses, que es lo que cuando ustedes solicitan un préstamo y se le otorga. Entonces ustedes pueden poner método francés, método alemán u otros métodos. Y cada uno de esos son bloques independientes de código. Entonces el código es más legible y es más fácil de poder trabajar. Eso es una forma de trabajar de forma modular. Entonces cada cosa se hace de una forma. Esta es una forma de codificación válida, pero en el lenguaje C, y lo que se busca generalmente es que se definan funciones. Y ahora voy a definir una función para independizar este cálculo del bloque main. Vamos a copiar esto que está acá, pero vamos a colocarlo en forma de funciones. Y vamos a ir probando. Para definir una función retorna un valor. Así como ustedes meten en la calculadora el valor de seno y les devuelve un valor. O meten en la calculadora el valor de coseno y les devuelve un valor. Todas las funciones, en el caso del lenguaje C, devuelven un valor. Salvo que tenga un void, como les dije en la clase pasada, ¿verdad? Pero de forma normal devuelve una función. En este caso, como el valor del factorial es un valor entero, entonces escriben int. Debajo del using namespace, ahí vamos a escribir. Este es un bloque o como ven aquí, dice int main. Este es una función, es la función principal. Parecido a esto, vamos a escribir aquí. Y vamos a escribir de esta forma. int se va a llamar factor. Y ahora en paréntesis. Y dentro de ese paréntesis van a meter el valor del factorial que van a cargar. Y acá ponen int número. Número o n. Vamos a llamarle n nomás para que sea compatible con el código que estamos usando. Y ahí tienen que abrir un bloque y cerrar un bloque. Ahí. int factor. Voy a ponerle factorial entero. Factorial entero y devuelve un valor, ¿okay? Y ahora copian todo este código que está acá hasta acá, control C, y lo mueven dentro de esto. Entonces lo que están haciendo es independizando el código. Y vamos a ver, acá le pusimos 5 a n, pero acá yo estoy recibiendo ese valor que entra acá. Ustedes abajo van a llamar factorial entero y le van a pasar ese valor. Y está entrando como n. Entonces aquí ya no hace falta que le asigne a ese valor. Solo voy a definir mi variable factorial que va a estar acá como local. Voy a recorrer mi for y voy a ir cargando ese valor. Fíjense que es de tipo int, ¿está bien? Y fíjense el que está acá más abajo. El bloque main también devuelve un valor entero, ¿está bien? Y cuando va a devolver un valor, tienen que usar esta función return. Copian este que está acá, control C, pero acá está retornando 0. Y acá tiene que retornar, que tiene que retornar.
tiene que retornar el valor de factorial, que es lo que ustedes calcularon, y les va a quedar de esta forma. Y en este factorial igual a 1, para empezar, va desde i igual a 1 como inicio, y esta es la condición, que vaya desde 1 hasta 5 y el incremento que es 1. Acá hace factorial más 1. Cuando sale fuera del ciclo for o del ciclo desde, entonces termina el cálculo y yo necesito pasarle este valor de factorial. Ahí ya termina. Y acá voy a borrar esto porque ya no voy a necesitar todo esto. Code factorial de 5 es, pero acá acá tengo que llamar a la función que es la que creé. Factorial entero. Control C ahí y acá le paso el valor, que es 5. Voy a quitar este, voy a cerrar este para que ustedes puedan copiar ese código. Ahí tienen para copiar un ratito el código y luego probamos. ¿Cuál? Acá pones INTB, lo que sea. Y acá pones, si tenés más valores, le separas con coma. 5,2,3. Pero también tenés que poner acá. Todos los que definiste como parámetros tenés que argumentar otra vez. Sí. Acá, ahí arriba es como un modelo. Ahí arriba, en este caso, es como un modelo. Y ahí dice que va a entrar un valor que va a ser un tipo entero y vos le llamas n. Y debajo tenés que poner el valor físico, que es en este caso el valor 5. El valor físico que vos querés que acepte. Copien eso y luego probamos. Voy a compilar y ejecutar a ver si es que no cometir errores. Y ahí ven factorial de 5 de 120. Es lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? El código es mucho más ordenado. ¿Está bien? Y les voy a mostrar algo que les va a servir. Ustedes están trabajando en una financiera y le dice en una cooperativa y solamente tienen un tipo de cálculo de intereses. Y la cooperativa hace 10 años que tiene el cálculo francés. Y después se moderniza, otros son los directores de la cooperativa y deciden que se va a hacer otro método de cálculo y deciden que va a ser el alemán. Y ustedes en su programa hicieron de forma que no es estructurada, sin funciones. Entonces en cada parte de su código van a copiar ese código que hicimos hace rato y van a ir pegando toda esta forma. Y si ustedes tienen así en un solo lugar, entonces si le pide cambiar, van a cambiar una parte de su código nomás que es en este bloque. Entonces se ahorran tiempo porque no van a necesitar pegar en cada parte. Y encima pueden cometer errores si es que van a duplicar y ahora van a tener que cambiar. Entonces así es mucho más ordenado trabajar. Ahora, por ejemplo, hicimos el factorial de esta forma que tenemos aquí. De este que es el incremental. Y ahora vamos a hacer el mismo cálculo de forma incremental, pero
vamos solamente a cambiar el código aquí nomás. Entonces, este que está acá va a ser el mismo. Y así se hacen la mayoría de las funciones en los programas. Por ejemplo, imagínense que ustedes son buenos programadores y saben cómo hacer PDFs, pero hay una tecnología inmersa para que ustedes puedan crear un archivo PDF o un HTML. Entonces tienen que tener ciertos conocimientos, pero imagínense que la tecnología de PDF se moderniza y antes solamente colocaba texto y ahora le puede colocar gráficos dentro de eso, o puede colocar fórmulas, o hoy en día pueden colocar videos dentro de eso. Entonces, si tienen una función, solamente van a editar esa parte y van a cargar eso. Y eso es lo que pasa cuando usamos programas de alto nivel. Ya están definidas funciones que nosotros utilizamos, pero no sabemos cómo se hace dentro. Yo no sé cómo se crea un PDF porque ya está más de lo que es mi conocimiento. Pero hay otra gente que sí está en el conocimiento y ellos hacen esas funciones. Para mí es una caja negra. Y acuérdense que cuando estamos utilizando un lenguaje, nosotros somos un lenguaje de alto nivel y otras personas son los que están creando por debajo. Aquí en Paraguay es más de empresa la informática, entonces van a estar a un nivel mucho más alto, y otras personas en otros países probablemente están creando cosas mucho más complejas por debajo. Entonces nosotros vamos a llamar funciones que ya hacen algunas cosas. Para nosotros es una caja negra. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué es lo que está incluido en este IOStream, o ya está creado el scene y el code, pero eso probablemente está hecho en un lenguaje de más bajo nivel en el ensamblador que nos permite mostrar ese valor en consola. Ustedes no saben qué hay dentro de este code. Están utilizando el code y el scene, y así para cada función que hay. Ustedes van a crear algunas funciones, o en algunos casos van a usar de los que ya están creados. Esas dos posibilidades tienen la posibilidad de ustedes crear o la posibilidad de utilizar funciones. Hay veces que la empresa no tiene tiempo para desarrollar ciertas cosas, entonces compra, porque también se puede comprar algunas funciones y que son de uso específico, se puede comprar, o podemos crear nosotros. Entonces todo se crea a través de factorial. Cuando den Java hay ya está también encapsulado, pero van a ver con orientación a objetos, pero es muy parecido al tema de crear funciones, solamente que en el caso de las funciones lo que se definen son las variables y su comportamiento. En el caso de los lenguajes orientados a objetos, nos permiten por un lado manejar los datos y por otro lado manejar el código, entonces está mucho más ordenado, pero es muy parecido a esto que ven aquí. Pueden probar esto si les funciona. Voy a borrar, voy a subir esto. A continuar. Acuérdense que las computadoras iniciaron en Estados Unidos y el teclado, como pueden darse cuenta, yo pasé acá a inglés. ¿Está bien? Bueno, entonces el teclado por defecto y el lenguaje por defecto es el código ASCII del lenguaje inglés. Entonces no aceptan de otros países. No tienen acceso a la ñ, que es del español. Tampoco tienen acceso a los acentos, entonces no pueden tener A, E, I o U con sus acentos. Tampoco tienen acceso a los caracteres que son del portugués, entonces solamente tienen acceso a los caracteres del inglés. Esas son algunas restricciones que tienen en casi todos los lenguajes. No hay lenguajes que le permita definir, por ejemplo, año no pueden escribir.
año, digan otra palabra de algunas variables que tengan ñ. Tampoco con acento. Opción no pueden escribir con acento. HTML tenía una forma de escribir. Sí, en HTML se escribe por ampersand, acute y después eso, lo que viene. Pero no es, Algo que había en los lenguajes. no es algo que está naturalmente en los lenguajes. Inclusive los caracteres originalmente eran de 256 caracteres, que era el formato inglés. Y algunos caracteres que están en otros idiomas. Hoy en día es Unicode y son de 32 bits. Y ahí incluyen de varios idiomas. Pero creo que se coloca una cabecera, no me acuerdo cómo es esa cabecera, pero se incluye una cabecera para indicar que es de español. Y ahí con esa cabecera le dicen que todo lo que viene debajo acepta caracteres con símbolos especiales. ¿Qué tal ahí le funcionó? Okay. Bueno, vamos a idear esto mismo. Este es de forma incremental. Vamos a idear lo mismo, pero que sea decremental. ¿Está? Y va a ir de esta forma. Este es nuestro algoritmo, que va desde 1 hasta 5 con incremento de 1. Ahora vamos a poner que esto va desde 5 hasta 1 con incremento de menos 1. Ahí. Y factorial es factorial por i. Entonces va a ir desde 5 por 1, 5. Va a decrementar eso. Entonces va a ir por 4. Va a empezar aquí. 5 por 1, 5 por 4, 5 por 3 hasta 1. ¿Está bien? Y este es nuestro algoritmo. ¿Qué necesito cambiar? A ver. Necesito cambiar aquí. En vez de que sea incremento positivo, va a ir decrementando. ¿Está bien? Y en vez de que empiece con 1, va a ir hasta n. Right. ¿Esta materia va a tener impacto en la plataforma luego? ¿O no? Me dijeron que no hace falta, pero podemos pedir si necesitan. Yo creo no. Este va a ir desde n, va a ir en decremento, y mientras i sea, vamos a ir probando, mientras i sea mayor mayor a 1, mayor o igual a 1. Voy a probar ahí. Ahí está bien. Ok. Esta es de forma decremental. Fíjate en el algoritmo que está acá. Factorial empieza en 1. Este es nuestro número 5 y va desde n, que es 5, hasta 1, pero es incremento negativo. Es decir, que va a empezar en 5 tu contador, luego va a ir a 4, luego va a ir a 3, luego va a ir a 2 y luego va a ir a 1. El otro era 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tu incremento era positivo. Y si es positivo tu incremento, entonces si es positivo tu incremento, esto va así, va a ir de 1, 2, 3, 4, 5. Y si es negativo, esto va a ir de esta forma, entonces va a ser 5, 4, 3. Eso es inverso. Esto es la traducción de i
es igual a i menos 1. Eso significa. ¿Está bien? Y si fuera más, ¿cómo sería acá? El signo es más acá. Y es igual a i más 1. Eso es cuando es decremental. Este algoritmo de factorial sirve para varias cosas. Le sirve de forma incremental y le sirve también de forma decremental. Hay algo que se llama recursividad, y es cuando una función se llama a sí mismo. Y ustedes lo único que tienen que hacer dentro de la recursividad es sumar más 1 o restar menos 1. Generalmente para algoritmos recursivos se puede hallar también el valor de factorial, y lo que se le pasa es el número disminuido en 1. Por eso es que también tienen que saber recorrer el factorial de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de las dos formas. Entonces uno es incremental y otro es decremental. Con una condición nomás se hace que termine el programa. Es otra forma. Pero eso podemos ir viendo después en otras clases, ¿verdad? Primero vamos a ir entendiendo así de a poquito y después vamos a entrar en eso. Y probablemente en otros lenguajes también van a usar el tema del factorial. ¿Cuál es una de las ventajas de tener la recursividad? Una de las ventajas de la recursividad es que el código que ustedes hacen es elegante y corto. Pero una de sus desventajas es que si ustedes no saben terminar el programa, entran en un ciclo infinito. Y también consume mucha memoria. Consume mucha memoria, y a veces, si el número que ustedes hacen recursivo es muy grande, entonces tiene un desbordamiento de pila y el programa termina, o a veces también el sistema operativo se bloquea y empieza a reiniciarse, o se bloquea todo y necesitan hacer reset. Entonces hay mucho cuidado que tienen que tener en cuenta con los programas recursivos, pero son elegantes y sirven para poder explicar. Todos conocen el Paint, el programa Paint, el programa viejo ese uno de los elementos del Paint, por ejemplo, es ese bote de pintura. Ustedes colocan el bote de pintura y dibujan un círculo y pegan por el medio del círculo y se rellena eso, la figura, ¿verdad? Eso se puede hacer con algoritmos recursivos. Funciona bien cuando es definido el área, pero cuando ustedes sobrepasan el límite de ahí, entonces se va ampliando. Imagínense que no tenga límite, entonces no tiene límite y se va ampliando la pintura. Entonces en algún momento va a tener un desborde de pila y va a hacer que el programa se quede trabado. Entonces eso suele pasar mucho con los algoritmos recursivos. Y una de las formas y uno de los algoritmos clásicos es el de float fill, que es rellenar el área. Pero eso tienen que tener cuidado cuando usan de forma recursiva. Podemos salir a receso y luego regresamos. El ejercicio que vamos a ver ahora es este que dice aquí. Es el número 7, creo. Leer el año y calcular si es bisiesto o no. Recordar que cada 4 años es bisiesto, por lo que el año que necesitamos hacer es el año módulo 4 es igual a 0. Y si es igual a 0, entonces es bisiesto. Entonces, para hacer eso en el número 7, tenemos este algoritmo que está aquí. Entonces, acuérdense que nosotros no podemos usar la ñ. Entonces, pues, nuestra variable puede denominarse año o alguna otra forma. Entonces, nuestra variable va a ser año, y lo que vamos a hacer es año mod 4. Cuando es igual a 0, es bisiesto. Entonces, vamos a poner sí o no. Tampoco podemos comentar. ¿Tampoco les permite comentar? La N te sale nada más algo. Ah, ya.
Creo que sí, porque puedes pasar a español. Acá está en inglés. Pasan a español y luego pueden. O no les permite luego. No, el mío está en español. Ah, bueno. No sé, no les permite. Ah, ok. Bueno, hay algunos editores que sí le permiten colocar ñ, pero en este caso. Entonces, escriban así: año bisiesto. Año mod 4 es igual a 0, es sí. Y si no, es no. Entonces, incluyen la librería iostream, luego coloquen using namespace std, y luego vamos a tener nuestra función. Vamos a llamarle bisiesto a nuestra función. Acá hay un error mío. Fíjense que yo estoy devolviendo un entero. ¿Ok? Ahora nomás me estoy fijando. Devolver un entero y le llamo a una función bisiesto, donde el parámetro que le vamos a pasar es el año. Y ahí defino una variable string que va a ser temporal y que va a imprimir no. Un string es una variable de tipo cadena de texto que ustedes le pueden pasar entre comillas, y en este caso yo le pongo no al empezar. Es decir, que para no preguntar por el else, ustedes lo vamos a hacer por sí, si no, y ahí podemos colocar que sea no y que luego sea sí, o que sea sí y que luego sea no. Para ahorrarme el si no, entonces le pongo que temporal sea no, y solo en el caso de que cumpla la condición le cambio el mismo nombre a temporal y le pongo sí, y va a retornar temporal. Pero ¿qué va a pasar acá? Si yo le pongo int, me va a retornar un número. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que poner acá string. A no ser que quiera pasarle como valores 0 o 1. En este caso vamos a ponerle no. Pero si quieren hacer algún tipo de cálculo, va a retornar un string que va a ser 0 o 1. Bueno, entonces va a ser un string el que va a retornar. Y va a retornar esta cadena de caracteres no o sí. Dentro del bloque principal main, entonces preguntan: ¿es bisiesto? Y la función se llama bisiesto y va a retornar un string. Y aquí le pasan el año. Yo sé que el año 2000 es un año bisiesto, por lo que debería imprimir. ¿Es bisiesto? Sí. Vamos a probar si eso funciona. ¿Es bisiesto? Sí. ¿Se fijan ahí? Eso es lo que retorna. ¿Okay? Entonces funciona. ¿Qué pasa si esto le pongo int? Va a funcionar. En teoría va a funcionar, porque va a ser una conversión numérica de ese string, o debería funcionar. Pero fíjense, si no da error, ahí ya da error luego directamente, no les permite, porque yo voy a retornar este temporal y me pide que retorne un entero. Entonces tengo que ponerle string ahí para que funcione. En algunos compiladores puede ser que hay varios compiladores del lenguaje C, puede ser que haga una conversión a numérica y la primera letra, la N o la S, es la que va a hacer la conversión numérica. Bueno, y ahí tienen entonces. Aquí tenemos nuestra función bisiesto que devuelve una cadena de caracteres, como sí o como no. Por de pronto usamos una variable que es temporal y le ponemos como no. Y si es año bisiesto, si cumple la condición que el año, su módulo dividido 4 sea igual a 0, entonces es un año bisiesto y le cambio el valor así. Y retorno el valor de temporal. Aquí también puedo hacer, en vez de ponerle directamente temporal acá, no. Preguntan si año mod 4 es igual a 0, entonces temporal sí. Y en el else, por el si no, le cambian a temporal no. Son varias formas de poder ir haciendo. Esta es una forma corta para evitarse el else o el si no. Y acá es bisiesto
el año 2000. Voy a escribir aquí en el Word para que tengan de conocimiento. Generalmente cuando se enseña algoritmos, ¿cuándo es bisiesto? Es bisiesto en estas condiciones que voy a nombrar acá. En primer lugar, cada 4 años. Ahí. Es bisiesto cada 4 años. ¿Está bien? Por eso es que hacemos año mod 2 mod 4 igual a 0. ¿Está bien? Pero también es bisiesto cada 400 años. ¿Está bien? Esa es la forma extendida. Y en algunos libros no van a encontrar esta forma extendida completa. Y también no es bisiesto cada 100 años. Eso es la condición completa. Yo no les voy a pedir en el examen todo esto, pero para que ustedes puedan tener una idea, que si van a hacer un algoritmo completo tienen que tener en cuenta esto. O sea que si ustedes usan una función de Excel o si usan una función de algún lenguaje, hay lenguajes que automáticamente ya les calculan las fechas. Vean por ejemplo Excel y ustedes hacen una suma, resta o lo que sea con fechas. Internamente lo que hace es este algoritmo más completo. Cada 4 años es bisiesto, pero también cada 100 años no es bisiesto. Como ven ahí, no es bisiesto cada 100 años. Porque el año mod 4 dividido cada 100 años cae con el resto igual a... O sea, con el módulo de mod 4 cae como igual a 0. Entonces, cada 100 años no es bisiesto, pero sí cada 400 años es bisiesto. ¿Está bien? Eso es para tener una idea general de cómo funciona cualquier algoritmo y esta es la forma más larga. Entonces, cuando se ve algoritmo, la mayoría de los casos le preguntan solamente con en la primera condición, que es el año módulo 4. Pero si quieren algo mucho más complejo, entonces tienen en cuenta estas condiciones. ¿Quién desarrolló este tema de los bisiestos? Se desarrolló un monje que fue el que adoptó este arreglo. Ustedes saben que la Tierra no es completamente esférica, sino que está achatada a uno de los polos, ¿verdad? Entonces, si fuera totalmente esférica, entonces no tendríamos esta diferencia. Nosotros dividimos los años en 360 o 365 y los días en 24 horas, ¿está bien? Pero como nuestra Tierra no es completamente esférica, no es 360 grados, entonces no es completamente 12 horas ni 24 horas. Entonces ocurre un desfasaje de unas horas que no están cubiertas en los años. Y por eso es que se hace ese módulo de bisiesto, porque no está completo cubiertamente. Entonces hay como un ajuste para dar cabida a un día más de 24 horas, que es exactamente lo que faltaría para ir acomodando eso. Pero independientemente de ese cálculo, hay unas diferencias horarias que igual forma no están cubiertas. Entonces si leen que cada X cantidad de años se debería, de hecho falta mucho, no sabemos, supóngase cada 1000 o 2000 años, ese bisiesto igual hay una o 2 horas que queda pendiente. Entonces se va a tener que ajustar eso al reloj. Pero como no estamos en esa condición todavía, entonces estas son nuestras condiciones válidas. Cada 4 años es bisiesto y cada 100 años no es bisiesto, pero sí cada 400 años. Esto, como les dije, fue un monje lo que adaptó. Más o menos tenemos nosotros contado de antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad?
el día cero, para nosotros los católicos y todos los que venimos que no somos musulmanes o que no somos judíos o que no somos de otro corte de religión, entonces por ejemplo los chinos ya están 5.000 o 6.000 años, no sabemos cuánto están, ¿no? Entonces nosotros tenemos un corte desde antes de Cristo y después de Cristo. El año cero viene a ser el después de Cristo. Y en la época de los romanos ya había ese tipo de calendario. Los egipcios o todas esas épocas ya más o menos ya tenían un calendario que tenían de acuerdo a las estaciones del año y de acuerdo a lo que ellos analizaban del día y de la noche. Entonces más o menos ya tenían esas 24 horas. Un dato curioso es que, por ejemplo, en aquella época, emperadores romanos ya tenían el corte de los 360 años y más o menos 30 días de corte de los meses. Y fíjense, 2 meses, julio y agosto. Uno de los emperadores se llamaba Julio César y se numeró en el mes 7. Y después vino César Augusto y se denominó agosto. Entonces ahí vienen que algunos emperadores inclusive le dieron sus nombres a algunos de los meses. Y en aquella época tanto los egipcios como los romanos ya tenían el corte de 360 días. Lo único que le faltaba es el acomodamiento de los días bisiestos, que son 365 o 366. Es eso nomás. Y eso es el acomodamiento que hizo este monje. Pero igual, cada 1.000 o 2.000 o 5.000 años quedan como dos horas que en algún momento se van a acomodar. Bueno, entonces de referencia aquí se llevan el corte completo de nuestra forma, de nuestro calendario. Cada 4 años es bisiesto, cada 400 años también, pero cada 100 años no es. Entonces si ustedes hacen ese algoritmo más largo, les va a servir para poder hacer igual que en Excel o que en cualquier otro lenguaje. Van a dar otros lenguajes más avanzados y les va a permitir directamente no hacer debajo del nivel como estamos haciendo nosotros, sino a alto nivel le van a pasar una fecha y otra fecha y él va a restar. Pero él internamente lo que va a tener en cuenta es esto que ustedes ven aquí. Y la misma cosa que ustedes entran en Excel, colocan una fecha, otra fecha y restan, está teniendo en cuenta inclusive los bisiestos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esto para que puedan tener en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos hecho este algoritmo que dice acá, años bisiestos. Yo voy a copiar este que está aquí y voy a incluir en el PPT para que ustedes puedan tener también, y después en otro día yo les voy a pasar esto. Ahí está. Okay. A ver cuál es el otro que continúa. Leer por teclado la temperatura del agua si se está calentando con un calentador. Cuando leas temperatura de 100 grados, entonces debes terminar el programa. Debes contar las veces que las temperaturas leídas sobrepasan 5, pero no alcanzan 30 grados, y otras cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados. Es un poco largo este ejercicio, pero es nada más que tratar de hacer. Voy a copiar y voy a tratar de hacer. Como no me voy a poder recordar de todo eso, entonces voy a copiar completo. Si ustedes quieren poner un comentario de una sola línea, es de esta forma. Y si quieren poner comentario de varias líneas como el que voy a poner ahora, lo ponen de esta forma. Una barra, un asterisco, y para terminar un asterisco y una barra de vuelta. Ahí. Y todo lo que va aquí va entre
lee por teclado la temperatura del agua. Voy a cortar acá. Lee la temperatura nomás. Cuando le das por teclado 100 grados, con 100 grados entonces termina el programa. Debes contar las veces que las temperaturas medidas sobrepasan 5. Bueno, lo que dice acá es que está en un rango de mayor a 5. Que esté en un rango mayor a 5 y menor a 30, mayor a 5 y menor a 30. Y el otro va a ser un rango mayor a 30. Vamos a terminar el programa con temperatura mayor a 100. Vamos a contar las veces que tenemos Temperatura menor a 100 ahí. menor a 5. Arriba mío terminar en temperatura menor a 100. O mayor. Mayor a 100 tiene que ser, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Mayor a 100. Ah, mayor a 100. Mayor a 100. Y esto tiene que ser mayor a 5 y igual a 30. Bueno, acá podemos eliminar este que está acá de bisiesto y vamos a hacer un programa normal. No hace falta que esto esté dentro de de eso. Vamos a hacer aquí. Vamos a declarar una variable que se va a llamar temperatura. Y vamos a declarar dos variables. Contador. Vamos a llamarle rango 1 y rango 2. Rango 1 igual a 0. Y rango... Eso tiene que estar en INT. INT. Y rango 2 igual a 0. Vamos a leer temperaturas y vamos a contar
si está en el rango 1 o en el rango 2. Y cuando llega a ser superior a 100, entonces termina el programa. Y vamos a leer las temperaturas. Code. Ingrese temperatura. 2 puntos, un espacio, punto y coma. Y acá vamos a ponerle sin temperatura. Vamos a hacer dentro de un ciclo mientras. Entonces, para que entre en un ciclo mientras, vamos a tener esta condición. Luego vamos a colocar en un ciclo mientras, dentro de un while, y vamos a poner la condición ahí. Mientras la temperatura sea menor a 100. Menor, podemos poner menor o igual a 100 para que acerte 100. Y ahí abrimos y cerramos la llave para trabajar. Y acá vamos a contar. If temperatura sea, ¿cuál es la primera condición? Mayor a 5. Sin temperatura es mayor a 5 y temperatura sea menor o igual a 100. Entonces ahí está mal tu temperatura el primero, está menor a 5, mayor a 5 tenía, ¿verdad? Si temperatura es mayor a 5, está bien, ¿verdad? Y temperatura es menor o igual, no es a 100, a 30 creo, hasta 30. Entonces, esa va a ser la primera condición. Va a ir desde 6 hasta 30, ¿verdad? Literalmente, si son números enteros, va a ir desde 6 hasta 30. Y aquí, entonces, podemos abrir llave, pero como es una sola línea la que vamos a hacer, si queremos hacer corto, entonces ponemos rango 1 más. ¿Está? Vamos a hacer más corto nomás, entonces hacemos de esta forma. Y si la temperatura es mayor a 30, si la temperatura es mayor a 30, entonces sumamos al rango 2. ¿Está bien? No, esa es otra condición, aparte. Es sino. O sea, si no se cumple esa condición, ahí lo pongo en el. ¿Se puede usar print también, verdad? Sí, puedo usar print también. Y puedo usar la barra invertida, barra N para el enter. Ahí terminando las comillas, no te falta otra vez el signo menor. Ahí me falta. Ahí está.
Ahí ya no necesito ese. La creo que no. Me quedó ahí, me quedó decorado. Fíjense por acá en el comentario que puse. Si los números que voy leyendo es de 1 a 5, no le hago caso, ¿está bien? Y si va desde 6 hasta 30, entonces entra en el rango 1. Y si es mayor a 30, entonces es el rango 2, ¿se entiende? Pero como estamos dentro de un ciclo que nos está condicionando, que cuando llega a 100 va a terminar, entonces va desde el 31 hasta el 99. ¿Se entiende eso, verdad? Y ahí, con eso les quiero dejar para que tengan, saber cómo se comporta esto. Acá voy a poner R1 para decir que es rango 1 y acá este va a ser R2. Todavía no probé si me va a funcionar esto. Y en este temperatura, y en este rango 1, En este rango 2. y en este me falta aquí. Bueno, ingrese temperatura. Vamos a forzar que salga y me dé valores 0. 101, porque solamente creo que va hasta en 100 termina, dice, ¿verdad? No me acuerdo con la condición, creo. Mientras temperatura sea menor o igual a 100. En 101 me tiene que terminar a 0. Entonces en 101 es el que termina, ¿verdad? Porque depende de mi condición, mientras sea menor o igual hasta 100. Hasta que hasta 100 va a funcionar. Entonces acá le pongo 100 y va a seguir contando, ¿verdad? Entonces aquí va hasta 100. Depende siempre cómo hago mi pregunta. Como le puse mayor o menor o igual a 100. Si le pongo ahí va a ser hasta 99. Bueno, entonces aquí me va a controlar eso. Voy a ejecutar otra vez. Cuando le doy 101 recién va a terminar. Voy a ingresar los números. Ingreso el valor 6. Me faltó algo muy importante. Se queda en un ciclo infinito. Porque me faltó de vuelta leer este número.
Entonces acá verifico, cuento y todo lo que necesito hacer y aquí tengo que volver a leer. Va a volver a leer y va a ir de vuelta a comparar si está dentro o no del rango. Cada vez que usamos el ciclo mientras, leemos una vez y dentro del ciclo tenemos que volver a leer de vuelta. Entonces va a ser 6, va a contar rango 1, voy a darle 10, va a estar en el rango 1, y voy a darle 31 y va a estar en el rango 2. Y le doy 101 y tiene que terminar. En el rango 1 están 2, que es el 6 y el 10. En el rango 2 está 1, que es el valor de 31. Cuando le damos 101, termina. Y ahora les dejo para que copien todo. Y voy a copiar este para tener en el... acá en el PowerPoint también. Ahí le dejo todo para que se pueda ver en pantalla. Pueden quitar una foto si quieren. Voy a llamar lista mientras tanto. O si no, les paso para que puedan ponerse presente. Ahí les paso y se ponen presente. Ahí, ¿qué pasa en la lista para ponerse presente?